Bienvenido, soy Mario Alonso, fundador de Todo Logística, y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Si este contenido gratuito es de tu agrado, dale me gusta y coméntalo. Compártelo y suscríbete al canal. Con cualquiera de estas acciones estarás ayudándonos y colaborando para que otras personas se enteren de esta información. Hola Edward, gracias por este tiempo para Todo Logística. Mario, buen día, muchas gracias a ti por invitarme. Supongo que ya desde el tono, los que nos están escuchando saben desde dónde nos estás hablando, pero aquí, desde la linda ciudad de Punta del Este, en Uruguay, ¿desde dónde nos estás hablando, Edward? Mario, yo estoy acá en la oficina de Racking, que está ubicada en un municipio a las afueras de Bogotá que se llama Mosquera, Cundinamarca. Es una zona que tiene, digamos, gran concentración de parques industriales, y aquí es donde Aire Racking tiene su sede y bodega en Colombia. Perfecto. Edward, comienzo todas las entrevistas con una difícil pregunta. ¿Quién es Edward? Vale, Edward es un ingeniero industrial, nacido acá en Bogotá. Toda mi carrera profesional y académica la he realizado acá en Bogotá y en Colombia generalmente. Soy ingeniero industrial, como te decía, con un posgrado en gerencia logística en la Universidad Militar, y posterior a eso he desarrollado algunos cursos de extensión y formaciones relacionadas directamente con la gestión comercial. Okay. ¿Más volcado ahora a la parte comercial, finalmente? Sí, definitivamente. Yo creo que después de salir de la universidad, trabajé 2, 3 años en áreas de producción que estaban pues, más relacionadas con lo que había estudiado, o directamente relacionadas con la ingeniería industrial, pero se me presentó la oportunidad de emigrar al área comercial y ahí me quedé. Ya llevo más o menos 15 años enfocado en el área comercial. Bien, tal vez me pasa algo lo mismo también con mis estudios de ingeniería, pero las ventas y la comercialización ha sido realmente algo nuevo, todo un mundo por aprender. Correcto. ¿Cómo fuiste aprendiendo en esto el desarrollo de la faceta comercial de Edward? Dado que en la universidad obviamente no recibimos mayores elementos. No, mira, yo creo que el perfil comercial lo lleva uno por dentro. De hecho, cuando comencé en el área comercial, hice unas pruebas para una empresa para la que trabajé, y eran muy estrictos en la estructura comercial que querían definir. Entonces tenían comerciales de diferentes tipos, con diferentes perfiles para atender determinado nivel o nichos de negocio. Pues en esas pruebas me di cuenta que sin saberlo tenía un perfil comercial con un enfoque específico. Y nada, pues ahí, como tú lo dices, en la universidad poco uno ve de temas comerciales, pero cuando ya ingresé al área comercial, definitivamente no quise volver a salir, porque pues es un mundo diferente, donde todos los días tienes experiencias diferentes, donde conoces mucha gente, donde eh, no hay una monotonía, todos los días aprendes, haces cosas diferentes, en fin, es el área ideal, por lo menos para mí. Sin duda todos los proyectos son diferentes, como tú dices. ¿Cuáles fueron los proyectos más desafiantes? Bueno, proyectos desafiantes, varios, por mencionar un par, proyectos donde eran pioneros, o proyectos o sistemas de almacenamiento que no se habían instalado acá en el país, y logramos sacarlos adelante como sistemas autoportantes. También proyectos de retos complicados, donde teníamos, por ejemplo, un almacén totalmente lleno, donde no cabía nada y teníamos que desmontar una estructura total, una estructura y cambiarla 100%, y era un sistema semiautomático, y teníamos que hacerlo a la par de la operación de la compañía. Entonces fue un reto grandísimo y aprendimos bastante en ellos.
Sí, una vez vi un video que era una animación de estaban reparando un avión en vuelo, ¿no? Y mostraba, era una de ciencia ficción, pero era realmente interesante ver cómo lo complejo que es poder hacer esos cambios cuando, claro, la empresa tiene que seguir y no puede parar, ¿no? Sin duda. Claro, claro. Esos retos son interesantes. Pues obviamente que desde la área comercial a veces buscamos tener todo el panorama ideal, la bodega desocupada, todas las entradas, todo el área adecuada para que entremos a trabajar, pero en la vida real no siempre pasa. Más o menos de la cantidad de proyectos que se tienen al año, ¿cuántos son casos desde cero, que arranca desde cero la bodega? ¿Y cuáles son adaptaciones? Pues mira, en el mercado colombiano específicamente podríamos decir que en el nicho que nosotros estamos, que son proyectos de ciertos volúmenes en adelante, son proyectos medianamente grandes, el 60-70% son proyectos donde arrancamos de cero, donde el cliente tiene su proyecto nuevo, está construyendo su bodega y nosotros llegamos a hacerle todo el acompañamiento para asesorarlo en todo lo que tiene que ver con la intralogística. Eh, pero ya muchos, el otro 40% ya son ampliaciones, modificaciones, remodelaciones, cambios en la estructura, en el hallado interno de los almacenes, que ya nos implican o nos obligan a trabajar con la operación andando, que es complicado. Hablas de un 70% entonces de proyectos nuevos. Eso acompaña también una tendencia que veo en otras ciudades, como que los empresarios descubren en el sector logístico oportunidades de inversión, se lanzan a invertir. ¿Qué opinas? ¿Será una oferta que está creciendo demasiado o cómo está todavía esa relación entre toda esta oferta de bodegas y de empresas para la actividad logística? Hombre, sin duda en los últimos años, específicamente en el mercado colombiano, hemos visto un boom de nuevos centros logísticos, nuevos parques industriales, nuevas zonas francas y también mucha inversión extranjera. Vemos muchas compañías invirtiendo acá en el territorio colombiano. Eso pues nos ha ayudado a nosotros en particular bastante porque pues nosotros tratamos de apoyar a las empresas desde cero. No llegar únicamente a ver qué necesitas, que te cotice y te venda, sino llegar a acompañar al cliente desde cero, desde que antes de que construya su bodega, para ayudarlo a optimizar los espacios. Muchas veces hemos visto casos de éxito donde, no sé, por el hecho de recortarle 2 metros al frente de la bodega, porque no los va a utilizar en sistemas de almacenamiento, se ahorra un dinero importante en la construcción, en la obra civil. Entonces, sí, efectivamente hemos visto los últimos años muchos proyectos nuevos y un panorama positivo frente a lo que tiene que ver con la inversión en el país. Ahora que mencionabas las zonas francas, hay algo que quiero destacar. Nosotros tenemos aquí en Uruguay una zona franca, un cliente que es Zona América, que realmente fue en su momento la mejor zona franca de Latinoamérica, elegida en el marco de la Asociación de Zonas Francas de ASFA. Y ellos en su proceso de expansión buscaron abrir, digamos, en otros países. Y si bien Panamá fue lo primero que habían explorado, por un tema de la cantidad de profesionales y de personas capacitadas en Panamá versus Colombia, fue que finalmente decidieron instalarse junto al Grupo Carvajal en Zonamérica Cali y Sí, abrir también sí. allí una zona franca. Entonces, realmente felicitar por eso al pueblo colombiano, porque realmente el interés que tienen por formarse, también por aprender no solamente idiomas, sino también logística, ¿no? Realmente, ¿cómo ves tú a los estudiantes y a ese mundo en Colombia? Pues bien, mira que los últimos años, inclusive eso hablaba con algunos compañeros cuando estuve haciendo el posgrado, que en las carreras hace varios años, en los pregrados, no se veía, no se hacía mucho énfasis en el tema de logística. Hoy en día en Colombia, casi que todas las universidades ofrecen diplomados, ofrecen especializaciones, hay muchas maestrías enfocadas en temas de logística. Ya el boom de la logística acá nos cogió hace ya varios años y pues hemos venido evolucionando desde el punto de vista académico. Entonces aquí encuentras ofertas educativas de logística
por doquier. Entonces, el que se quiera preparar, tiene por dónde. Eso es importante. Y ahora vamos a hablar sobre el negocio de los racks, de las estructuras y de todo esto. Obviamente, todo el mundo tiene conciencia de el valor que aporta tener su bodega organizada, o aún hay personas que están yendo a piso y que sigue siendo un caos sus bodegas ahí en Colombia. Aquí ha tenido mucha fuerza la construcción de parques industriales y generalmente con alturas importantes. Estamos hablando de alturas bajo cercha de 11, 12 metros, y esto ya prácticamente que obliga o está encaminado a que el cliente tenga que invertir en sistemas de almacenamiento para aprovechar la altura. Las bodegas de alturas medias bajas, donde tenemos operaciones a pisos, ya son muy escasas. De hecho, encontramos muchos clientes que tumban las cubiertas y buscan extenderse en altura. Entonces, el tema de las estanterías se está volviendo pan del día a día acá para los empresarios colombianos cuando tienen áreas de almacenamiento. Eso es bueno. Y a nivel de las soluciones para almacenaje, ¿son propias? ¿Terminan siendo importadas? ¿Cómo está ese tema? Pues la mayoría de los clientes acá hoy en día en Colombia las compran directamente, aunque hay figuras de renting que han dado muy buenos resultados porque tienen algunos beneficios tributarios, donde el cliente final no la compra, sino la compra un inversionista y se la ponen en renta al cliente final. Esa figura ha gustado mucho, pero yo diría que el 80% de los negocios que hacemos es directamente con el cliente, con el usuario final, con quien la va a utilizar. Bien. ¿Pero se construyen en Colombia o son importadas? Las estanterías. Nosotros acá en AR Rack en Colombia comercializamos la estantería que producimos en España. Nuestra única planta de producción está al norte de España, en Tudela. Pues tiene unas ventajas grandísimas. Yo le comento mucho a mis clientes que cuando estén evaluando una estantería, evalúen mucho la procedencia, no tanto porque venga de Asia o venga de X lado, sino por la normativa que aplica en ese sitio. Cuando hablamos de una estantería que es fabricada dentro de la Unión Europea, hay unas normas de obligatorio cumplimiento, y eso pues al final es una garantía para el cliente. Todas estas normas se hacen con un objetivo específico, que es proteger al usuario final. Entonces, si tienes un sistema de almacenamiento producido en Alemania, producido en, Inglaterra ya no, producido en España, producido en Bélgica, en todos estos países que hacen parte de la Unión Europea, tiene sí o sí que cumplir con las normas que cubren o que aplican para fabricantes de sistemas de almacenamiento. Y eso es una ventaja grandísima. Acá en Colombia, Aire Racking única y exclusivamente comercializa la estantería que fabrica en la planta de Tudela. Bien. En el mercado colombiano encontramos de todo, Bien. que ha sido, digamos, un reto importante, pero que hemos logrado salir adelante porque nos hemos enfocado muchísimo en los valores agregados. Obviamente, como la gran mayoría de los países o del mercado latino, el precio es un factor importante y tenemos mucha influencia de producto asiático con unos precios que realmente son muy, muy bajos. Eh, pero acá hemos logrado cambiarle el chip a los clientes, donde les mostramos los valores agregados, que no es únicamente una estructura metálica que se para ahí para cargar estantería, sino que hay una serie de cosas detrás de eso, una ingeniería, una asesoría, que al final del ejercicio, si le ponemos números, puede ser beneficioso. Bien. Así que no es solamente elegir la opción más económica, sino que hay que ver todo en su conjunto, obviamente. Igual, pese a eso, la mercadería asiática cada vez se va ganando un lugar en Latinoamérica y lo vemos con frecuencia en las licitaciones que van ocurriendo y que nos comparten. ¿Cómo ha ido el profit en estos años? ¿Se ha mantenido, ha ido creciendo, o por la entrada de estos productos asiáticos se han visto obligados a competir y a tener que disminuir los profits? Pues nosotros en el mercado colombiano ha sido muy estable. En los últimos años ha tenido crecimiento estable, y nuestra participación en el mercado se ha visto beneficiada por factores globales. Me explico. Por ejemplo, hace 5 años un dólar eran 1.40 euros, perdón, lo contrario, un euro era 1.40 dólares. Y esto con el tiempo, en los últimos años, ha disminuido
su factor y al final pues eso nos hace más competitivos a nosotros con el producto europeo. Ahora bien, con el producto asiático, por ejemplo, generalmente también son afectados por el dólar cuando llegan acá a Colombia y tienen unos aranceles que no les favorecen. En el caso del producto europeo, como es el caso de nosotros, el arancel hoy en día está en cero, entonces así tengamos un producto que en teoría es más costoso, al llegar al país por tema arancelario, termina siendo muy parejo en precio. Y ahorita, pues como lo sabrás, ¿no? Todo el tema pandemia y pospandemia, aunque nos afectaba a todos por igual, el tema del acero, que es un problema a nivel mundial que ha tenido un incremento importante en sus costos. El tema logístico, los fletes internacionales también han afectado mucho el valor de las estanterías, pero el incremento en los fletes, específicamente hablando de fletes, no ha sido tan crítico cuando hablamos de traer estantería o traer contenedores desde Europa hacia Colombia, como sí lo ha sido para los que traen producto de Asia hacia Colombia. Han tenido un incremento gigante y eso nos ha hecho a nosotros ganar competitividad acá en el país. Ok. Edward, ¿qué tanto te piden los clientes de incorporar a las estanterías más tecnología? Pensamos en, no sé, en algo como Pick to Light o algo más avanzado incluso. ¿Lo solicitan? ¿Lo están explorando? ¿Ya lo están instalando y aplicando? Sí, definitivamente sí, aunque hace un par de años, cuando hablábamos del mercado de la intralogística en Latinoamérica, hablar de automatización lo veíamos muy lejano. El mercado colombiano ha venido evolucionando mucho. Los sistemas automáticos autoportantes ya se ven con frecuencia, lo que mencionabas, Pick2Light se ve con mucha frecuencia. De hecho, hay empresas especializadas en temas de automatización de áreas intralogísticas, donde involucran sistemas de sorter, Pick2Light, transelevadores. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con una persona que me llamó para ofrecernos, de alguna forma, rieles que involucramos unos rieles para mover transelevadores que ellos comercializaban en México puntualmente. Hablando con la persona, me decía que hace unos años en México nadie pensaba en transelevadores o que la logística no estaba todavía mirando hacia ese mundo de la automatización y que hoy en día vende sus rieles con mucha frecuencia y que con esos mismos ojos ven el mercado colombiano. Y efectivamente sí, efectivamente ya en Colombia vemos un par de bodegas automáticas autoportantes, vemos mucho Pick2Light, vemos mucho sorter, que eso finalmente es muy positivo para el mercado logístico colombiano. Sin duda. Veo que en la pared de fondo has elegido la foto de una bodega bastante grande. ¿Qué es el Orgullo? ¿Es una de las más grandes o es la última? Contanos un poco No, sobre mira, esta foto. yo me siento orgulloso de la planta. La planta de aire racking es gigantesca, gigantesca y es una planta muy interesante para los que vivimos en este medio, por lo menos de las estanterías, ¿no? Es una planta que es 100% automatizada. Entonces, cuando tú estás metido en este negocio y poder ir a conocer esa planta es como al que le gusta el fútbol ir a un partido. Bueno, y la foto es una imagen de un proyecto no puntualmente instalado acá en Colombia, pero sí instalado por nosotros en Inglaterra. Bueno, felicitaciones por eso. Termino la entrevista con la misma pregunta que le suelo hacer a otros entrevistados, que es, nadie tiene la bola de cristal, pero ¿cómo ves los próximos meses, el corto y el mediano plazo? Vale, ¿cómo veo yo el corto y mediano plazo? Hoy en día tenemos que ser optimistas. Venimos de una situación complicada, pero afortunadamente cuando medimos cómo estamos cotizando, qué estamos vendiendo, cuántas oportunidades estamos identificando, vemos que ya el mercado se está reactivando, vemos que ya los clientes se están adaptando y que todo se está volviendo a mover, ¿no? Si me hubieras preguntado esto hace un año, diría, no, no tengo ni idea para dónde vamos. Pero hoy en día podemos decir que ya el mercado se está reactivando. Nos va a pasar sí, seguramente, como nos pasó cuando en Colombia hubo una devaluación del peso fuerte y pasamos de tener un dólar de 2.000 a tenerlo a 3.000. Pues todo se nos hacía costoso, pero pasado el año, pues ya las empresas empiezan a hacer sus pronósticos, sus previsiones, sus presupuestos basados en un dólar de 3.000 y ya todo vuelve y se estabiliza. Yo creo que con el tema del acero nos va a pasar igual. Hoy en día la estantería es mucho más costosa de lo que era hace un año por el tema del acero,
pero finalmente es algo a lo que nos tenemos que adaptar, o el mercado se tiene que adaptar. Muy bien. Bueno, Que Edward, sí. el golpe final, o perdón, el golpe no, sino esto finalmente, pues obviamente lo tendrá que asumir el cliente final, pero el mercado necesita hacer inversiones, necesita crear infraestructura, necesita montar centros de distribución y pues el precio del acero nos pone el precio final y pues tenemos que adaptarnos. Ok, Edward, ha sido muy amable, ha sido muy lindo conversar contigo. Te deseo una buena jornada. Mario, muchas gracias por el tiempo, gracias por invitarme y espero que nos volvamos a encontrar. Claro que sí. Un abrazo y que pases muy bien. Chao, chao. Vale, chao, muchas gracias. Este programa ha sido patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologística.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.